Esta es la principal diferencia entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Te sorprenderás. Eran las 10 de la mañana de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que la ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Así es, amigos, buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En algún lugar del planeta Tierra, de acuerdo al uso horario, pues son diferentes horarios. Desde acá, desde el territorio español, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Caizahuano y desde luego queremos compartir un día más, un momento más ameno, aquí en el programa La Calentura no está en las sábanas. Bienvenidos, amigos y amigas. Tenemos ya el enlace en directo con nuestro compañero promotor del programa La Calentura no está en las sábanas, Jofre Pérez Villarruel. Buenas tardes, Jofre.
Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos nuestros seguidores en nuestras páginas, en nuestra página web, nuestro app, en las redes sociales, pues bienvenidos a una semana más. El clima sumamente complicado en Quito y creo que en el planeta el calentamiento global no es una ficción, no es un invento de un grupo de científicos o activistas sociales, sino que es una realidad. Es una realidad y vemos ahorita que la naturaleza está golpeando al planeta. En el Ecuador el día de ayer hubo una nevada en Papayacta que se cerró la vía, hubo un aluvión en Baños, acá en Quito también está el clima bien fuerte, ahorita está comenzando a granizar, estamos a una temperatura de 6 grados y eso amerita cambiar nuestras conductas de comportamiento y de abuso del plástico y de la deforestación. Bienvenidos, que la calentura no está en las sábanas. Gabriel. Así es, amigos, buenas tardes a todos ustedes desde el territorio español, a nuestro amigo Jofre Pérez Villarruel, bienvenido nuevamente. Esto es un programa dedicado a hablar de criterios sociales, sobre política, sobre economía, sobre diferentes problemáticas que pasa en nuestro país Ecuador. En sí, buscar de alguna manera sinergias alternativas que ayuden a que nuestro comportamiento humano, desde luego, particularmente a nuestra idiosincrasia, cultivar algunas cosas que son realmente buenas y que se puedan poner en marcha en la sociedad. Una sociedad que realmente está en decadencia de los valores morales, de aquellos valores que hoy estaba viendo un video que me pasaron unos amigos de Argentina, un grupo de medios de comunicación de Argentina que me pasaban un video en donde nos dice queremos brindar por los que tenemos más de 50 años. Quiero hacer un brindis por las personas que tenemos más de 50 años, la única y la mejor generación que ha tenido el ser humano, donde habla de la educación de los padres, donde nos enseñaron los profesores, donde habla del rock and roll, donde habla de diversas cosas que realmente a día de hoy no existe, en donde en ese entonces nosotros nos vestíamos pantalones rotos, era por pobreza, por humildad, por sencillez. A día de hoy vestirse con unos pantalones rotos pues incluso es más caro y se llama moda. Todas esas perspectivas, todas esas diferencias que nos ha tocado vivir en la escuela, los profesores, que si te daban con la regla, o te tiraban con el borrador, o te tiraban con alguna cosa, y uno no tenía opción a quejarse en la casa a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres decían no, por algo ha de haber sido, y mejor que te castiguen porque ellos son los que te tienen que corregir. A hoy en día los profesores no pueden decir un A, ni un O, ni un E, porque están incluso denunciados. Esa educación es lo que a día de hoy, comparado con los que tenemos 50 y más de 50 años, en que vivimos los años 80, en los cuales ha sido una niñez de los coches de carreras, de jugar con los carros, de jugar en el barro, de jugar en el río, de jugar en los charcos, de jugar fútbol, aunque hacía lloviendo, que no hacía falta tener unos dos postes, sino dos piedras. Esa es la generación que a día de hoy no tiene. Bienvenidos a este programa que nos va a enseñar con las experiencias y conocimientos de nuestro compañero Jofre Pérez Villarruel, que nos tiene preparado algo sobre lo que está pasando en nuestro país Ecuador. Jofre. Sí, bueno, la boda del hijo del señor vicepresidente ha traído una cola que es realmente impresionante, ¿no? Vemos cómo se lavan las manos, vemos cómo justamente esa pérdida de valores morales, esa falta de humildad, de sencillez, no aparentar ser lo que no es, ¿no? Entonces, por ahí el señor se ha casado con una gran modelo de Secret, ¿no es cierto? De Victoria's Secret Gucci, que casi botaron la casa por la ventana. Y en el pedido, quien organiza la recepción, ¿no es cierto? Ahora le mandaron la bola a la que organizó la recepción y ahí esos ciudadanos todavía no dan una respuesta convincente en que habían hecho un pliego de peticiones. En el punto 7 había dicho que saquen
a los indigentes que estaban en el centro histórico de Quito, específicamente en la Plaza Grande, en la Plaza de San Francisco, donde se celebró la boda eclesiástica. Pero eso también nos deja al desnudo la sociedad que tenemos, ¿no? Una sociedad de apariencias, una sociedad oportunista, una sociedad que trata de disfrazar la realidad de un pueblo. El país está sumido en una crisis institucional, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos seccionales. Al menos Quito ha caído en una inoperancia total. Como tenemos dos alcaldes, todavía no se da la audiencia, todavía no se pronuncia la Corte Constitucional, entonces todos andan esperando los tiempos hasta el final, no pueden ser expeditos, no pueden hacer más ágiles, pensando en la ciudad, no pensando en los intereses de los grupos, ¿no? Tanto de los unos como de los otros, sino que aquí creo que la ciudad es la que está perdiendo. Y vemos que estos ciudadanos no se ponen la camiseta de la capital de la República del Ecuador. Entonces esto ha generado una tensión y un problema que en redes sociales y en el mismo segmento de la sociedad anda justamente indignada que en un país que estamos con un déficit del presupuesto general del Estado más o menos de 9.000 millones de dólares, donde pasa a un presupuesto para este año realmente con unas fallas garrafales que el ministro de Finanzas, académico, obviamente, un intelectual inclenque, que nunca en su vida ha manejado una empresa, ni siquiera un puestito de venta de cigarrillos y de caramelos en la esquina de la 10 de agosto y Colón, donde había antes el cine Colón. Entonces, estos teóricos hablan bonito, te hablan de empresas, te hablan de administración, pero cuando presentan un proyecto de ley de presupuestos generales de Estado, oye, no tienes ni siquiera los datos de fuente correctos. Hoy por hoy, datos del mismo INE, y ahí es cuando uno le queda con el sabor amargo, ¿no? Si los datos del INE te dicen que en el Ecuador hay 5.833.000 y más ecuatorianos en pobreza y 2.688.000 en pobreza extrema que viven menos de $1. Este ciudadano ni siquiera con esos datos puede hacer una proyección y hacer una sustentación, una argumentación sobre el presupuesto. Carece de coherencia en datos, en estadísticas, no hay proyecciones, no hay nada. Entonces el señor Lazo ahora ya siguiendo la línea de la constitución política del Estado ecuatoriana, ¿no es cierto? Que es una constitución hiperpresidencialista. Nadie va a querer mover esa constitución, eso sí les digo, porque hasta llegar todo el mundo dice, no, pero ahí estamos viendo ya. Entonces que aquí es inamovible, por ejemplo, el subsidio al combustible, porque aquí los movimientos sociales, específicamente la CONAIE, con su presidente, el ingeniero Leonardo Isa, ha dicho que se derogue ese decreto y que se congele. Entonces, hablan y dice que no es inamovible, que va a haber subsidios focalizados, pero unos subsidios focalizados bajo un razonamiento absurdo. Porque si tú, cualquiera de quienes nos escuchan y nos siguen en las redes sociales, tú te compras un taxi, un vehículo para hacerle taxi, alquiler de pasajeros, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú eres parte de una cooperativa, dígase la cooperativa 66, que es allá por San Carlos, exactamente en la Fernández Salvador y Hernán Cortés, ahí para la 66, o la antigua 34, donde era el aeropuerto antiguo, ¿no es cierto? Ahí era la cooperativa 34, era la cooperativa de taxis 34 del aeropuerto, Mariscal Sucre, estamos hablando antes del 9, en Tababel. Entonces, la cooperativa García Moreno, que es ahí justo al pie del Palacio Municipal, es el disco 1, ¿no? Entonces, he sido transportista, por eso les digo hasta de memoria las cooperativas que uno ha trabajado, ¿no es cierto? Pero cuando tú eres socio y tú adquieres un vehículo, a ti te dan una exoneración. Tú no pagas ciertos aranceles. Es así que un Chevrolet Aveo, que ahora son casi el típico taxi en el Ecuador aquí, que es el más económico, si tú compras para tu casa, más o menos está sobre los $17.000, ¿sí? El básico, el pelado, no el premio, el peladito. Entonces, pero cuando tú haces la compra a través de tu cooperativa, ¿sí? Te exoneran y pagas $9.000, $11.000, ¿sí? Entonces tú tienes ayudas, tú tienes beneficios y resulta que este carro es para trabajar.
Y tú, hoy por hoy, el 70% ya les he dicho, del parque automotor, al menos de Quito. Yo estuve en la Metrobús Q, en la administración de Augusto Barrera Guarderas. La Metrobús Q que dirigió el general Carlos Ernesto Cobos Moya y su servidor en esa unidad ejecutora, nosotros siempre hemos hecho una base de datos, hemos hecho un censo socioeconómico para saber la realidad de los afectados, de los beneficiados de una política pública local. Era justamente para reactivar el corredor suroriental, más conocido como Ecovía, en Quito. Entonces ahí conversamos con todas las cooperativas, Translatino, Transalfa, La Victoria, la 10 de agosto, la 6 de diciembre, entre otras. ¿Sí? Entonces ahí había una persona que tiene una flota de latinos, más o menos, me dijo, yo tengo 438 carros, yo estoy en la capacidad de hacerme cargo, que me dé la concepción a mí por 25 años de la Ecovía. Es más, mi hijo acaba de llegar de España, sacó una maestría en movilidad ahí en la Universidad de Salamanca, ni sé qué, ni sé cuándo. Hable con el general Cobos, que a usted, como asesor y como el segundo a bordo, nos damos cuenta que sí le escucha el general para que me dé la concepción. Ahí estuvo también otro dueño de otro articulado que tiene el corredor suroccidental, noroccidental, el Coletrac, sí, y también tiene unas unidades en la cooperativa Qatar. Entonces le dije, vea, aquí las cosas son como son, pues, ¿no? Entonces, en esa base de datos que hicimos, en ese censo que hicimos, de todo el parque automotor de pasajeros, de taxis y de buses, el 73% son conducidos por terceros. En otras palabras, lo que dice la señora asambleísta Guadalupe, choferes, porque en el Ecuador no hay conductores, eso hay que ser claritos. Aquí hay choferes. Entonces, si es un mal negocio, ¿por qué tienes tú un chofer? Primera pregunta que nunca nos han contestado y nunca nos contestaron en el tiempo que yo estuve en la Metrobús Q. Entonces, aquí te deja ese sabor amargo, ¿no? El que tiene beneficios del Estado, le dan carro exonerado, no paga ciertos impuestos, tiene también ahora un subsidio focalizado, porque dice que es herramienta de trabajo. Pero señores, si ustedes todos los días, estos 73% de choferes que tienen estas unidades en el Distrito Metropolitano de Quito, sabemos muy bien que tú tienes que entregar una caja de $25 libres, carro lavado y tanqueado. Más o menos, tú tienes que sacar primero hasta las 2 de la tarde, mínimo $40. A partir de las 2 hasta las 6 de la tarde o a la hora que entregues el carro, el resto es tuyo. Entonces, promedio ahorita se rueda casi 200 kilómetros diarios porque hay que rodar mucho, porque hay bastante taxi. Es una locura, es una carretera, es una autopista que tiene que corretearse entre taxis para coger una carrera. ¿No es cierto? Más o menos sale por unos 50, 60 se hace. El mejor de los días hasta 70. Sí, el día más flojo estamos hablando de entre 50, 55. ¿Ya? Entonces, no es mal negocio. Entonces, ¿y cómo es posible que a la persona que tiene un salario, que es empleado público, privado, que tiene su actividad independiente, no tiene que pagar precios referencial? En el Ecuador, el combustible extra está a 2.28 el galón y 3.38 la super, 92 octavos. ¿Cierto? Pero ya hemos pasado el precio internacional americano. Entonces, estamos entrando al precio internacional europeo y después creo que vamos a pasar al precio internacional asiático, porque hay 4 precios internacionales realmente de combustibles. Entonces, el señor Lazo dice, es inamovible. Ya amenaza con una consulta popular en noviembre, en donde quiere plantear una pregunta fuera de contexto, ¿no? Se supone que por eso ganó al señor Andrés Arauz, al economista Andrés Arauz, cuando él dijo que quería salir de la dolarización. Ahora, oh sorpresa, el señor dice que vamos a preguntar en noviembre si queremos mantener la dolarización. Entonces, ¿a qué está jugando el señor? Les ha metido el dedo, el caramelo en la boca con esto de la vacunación, que ha sido el exitoso. Puta, que somos el primer país del mundo que ya estamos consiguiendo la vacunación por rebaño, ¿no es cierto? Porque ya tenemos casi 9.300.000 vacunas puestas. Pero yo no sé en qué cabeza tiene, ¿no? Y hay que hacer los análisis concretos. El Ecuador
Se ha logrado eso, bien, pero no podemos decir que somos los primeros del mundo y que nosotros estamos sobre potencias del mundo. Pues. No hay que ser tan tonto, y disculpen el término porque es el más suave que hay que utilizar en medio de comunicación, pero la torpeza y la tosudez y la soberbia es tan grande que nos demuestra la incapacidad mental de analizar. ¿Cómo podemos nosotros compararnos un país que es como un arroz, sí, con un país enorme que es el quintal de arroz? Estamos hablando, ¿cómo te comparas tú con China, que tiene 1.448 millones de chinos, versus un país que tiene 17.500.000? Por sentido común, ahí son 1.000 veces más que nosotros. Entonces, ¿cómo tú no puedes conseguir un objetivo de hacer la de rebaño? Si tienes poca gente, pues. Es como cuando tú estás en clases o cuando alguien ha sido docente, ¿no es cierto? Yo cuando fui docente tenía, por ejemplo, en el Colegio de La Salle, yo tenía máximo 30 alumnos. Pero cuando yo fui a ser docente en La Salle, en el Colegio Guadalupano, que es al norte, vía Pomaski, diagonal a Yuparma, ¿no es cierto? Ahí teníamos 40. Y cuando pasé a un colegio fiscal, y casi llego a tener 60 alumnos por curso, por paralelo. Entonces, ¿cómo vos controlas a 60 alumnos de golpe? Es imposible. Entonces, unos hacían, otros fastidiaban. Entonces, es más difícil controlar a un número grande que a un número pequeño. Me acuerdo cuando estuve en el Guadalupano también, que es acá por la Capitán Borja, en la Kennedy para arriba. Oye, tenía 17 alumnos, que 45 minutos no podían torearme ninguno, hermano, porque tenía el tiempo de 45 minutos, que es la hora académica, de poder revisar y controlar a mis 17 alumnos, pues. Entonces, no tenía tiempo, porque menos tienes mayor tiempo, menos gente tienes capacidad de control y puedes conseguir los objetivos que tú desees. Pero cuando tú tienes un alumnado tan grande, es imposible, hermano, controlar a toditos en 45 minutos a 60, ¿qué? 28 segundos por alumno. No soy un robot, pues no soy una máquina. Entonces, querer decir que nosotros hemos dado un ejemplo al mundo, que somos las vacas sagradas y somos los mesías, los iluminados, estamos mintiéndole al país. Estamos haciéndoles unas cortinas de humo que en vez de mejorarle al país, le entorpece al país. Porque la gente cae en el egocentrismo, cae en el narcisismo, cae en ciertos traumas que lo único que producen es más problemas a la sociedad. Toma en cuenta que allá en Europa, cuando llegaban, les hacían tomar asiento, 10 minutos después les tomaban la temperatura, signos vitales, y de ahí, después de 20 minutos, le pasaban al otro registro, y de ahí les llevaban a la aula, 10 minutos, de ahí le vacunaban, le daban 30 minutos para que no tenga novedades, le daban una pequeña charlita y te ibas. Más o menos esa payasada era casi una hora. Ahora no, ahora tú entras, haces la fila y vas pasando de banca en banca hasta que entras al aula, te coges, te sientan, correo electrónico, cédula. Ni siquiera saben copiar. Yo tengo un problema ahorita porque hicimos lo de los Estados Unidos acá y no me ha puesto con una F. Y resulta que yo no estoy vacunado, según estos brutos. Estudian tanto, son tan magísteres, tan PhD, son tan iluminados que no pueden copiar un triste nombre. Así que me mutilan una letra de mi nombre, Joffres con doble F y Villarroel con doble R. Yo soy Villarroel, no soy ni Ruel ni él. Entonces, mira, se armó un zafarrancho, me tocó llevar a los países americanos para decir, ve, aquí Mosavi, ya estoy vacunado con Pfizer. ¿Por qué ustedes, diablos, me dicen que no estoy vacunado? Entonces, ¿en qué mundo vive? Esas son las ficciones que tenemos. Esas son las apariencias que queremos venderle al mundo, no sé pensando en qué. Entonces, una boda que el señor dice ser empresario, ok, bueno, aquí cualquiera se dice ser empresario. Sí, pero un empresario exitoso es el mínimo que tiene 300, 400 millones de dólares netos, pues, de capital seco. Y no, pues, con $500,000, aquí son
Y ya vamos a ver cuánto tiempo dura esa payasada, ¿no? Porque en ese mundo de ficciones, en ese mundo de parfalias, de lucecitas, la gente es vacía, es hueca, vive de la apariencia. Si tú haces un análisis de toda esta gente de este mundo de la farándula, ¿qué matrimonio ha durado? Realmente, es decir, 50 años de matrimonio. Todos son de 3, 4, 5, 6 matrimonios. Tienen una instabilidad emocional, psicológica, afectiva, tiene problemas de drogadicción, tiene problemas de ser abuso de anfetaminas, de alcoholismo. Solo ve Whitney Houston cómo terminó, cómo ha terminado ciertos artistas que han terminado hasta suicidándose. Porque ¿de qué le sirve tener tanta fortuna y tener tanta paraphernalia si no tienes nada en tu corazón? Cuando tú eres vacío de corazón, de alma. Entonces, arman esta boda aparentando ser lo que no son, queriendo llegar a las noblezas que ya no existen. Sí, es más, vemos unos que sí tenemos el orgullo de decir, por lo menos para lamparear con documentos, no. Bueno, yo desciendo de un marqués, sí, el marqués Antonio Solano de la Sala, alguacil mayor de la Corte, que está en el acta de la Independencia del 9 de agosto de 1809, yo de ahí es mi ascendente, yo de ahí desciendo, por lado de mi madre. Es más, tenemos allá en España también, hemos reconocimiento, porque esas notas sí han sabido reconocer, pero ahí están los documentos, pues. Hemos hecho un árbol genealógico, el ilustre municipio de Quito con su historiador Jorge Andrade Lara, un gran historiador que tuvo el Ecuador, un experto en lo que es la historia de la colonia. El hombre dio el informe después de 2 años y medio, casi 3, y le reconocieron, le dieron un nombre de un parque y de una calle al señor, pues, porque fue el primer ministro de Economía de este país. Fue el primer presidente interino de 1829, de donde yo vengo. Entonces, por eso digo, yo, a menos que me conocen, saben que yo no soy político improvisado, yo soy un político generacional. Soy la 6ª generación que vive en el país. Más de 200 y pico de años hemos hecho política en cada generación, pero de la política sana, honesta, de servicio, no de servirnos. No hemos hecho cuchara de vida para vivir de la política, sino que realmente colaborar, servir, ayudar. Entonces, se inventan estos disparates y nos generan un problema en la ciudad y un problema social, ¿no? Porque ahora vemos que hay ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, ahora todo el mundo le ha sacado el cuerpo al problema. El señor vicepresidente ha dicho que no, es que ese es el problema de la organizadora calladita, porque no tiene el aparato político para defenderse y contraatacar y decir, no, ellos me pidieron, porque saben que ahí se acabó el negocio, ¿no? Pero ahí vemos la fatualidad de la gente, la pobreza espiritual de la gente. Esto es pasajero, esto es efímero. Hoy estamos, mañana no estamos. Mira a mi sobrino, un muchacho joven, 22 años, una persona con valores, principios, un líder, un luchador social, un hombre comprometido. Nadie sabe. Una pérdida de carril, pierde estabilidad de la moto, hoy ya lleva enterrado muchos días. Así de sencilla es la vida. Entonces la gente cree que porque tiene una plata, porque se monta sus películas absurdas y vende esas películas absurdas al mundo, creen que valen o van a quedarse eternos. Señores, la vida no la compramos, la vida es pasajera. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, pero eso nos ha dejado en claro la falta de estadísticas y un trabajo prolijo, minucioso y tener más visión del MIES. El Ministerio de Inclusión Económico Social ha dejado en deuda, porque no sabemos cuántos indigentes hay en el Ecuador. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué pasó, por ejemplo, la gente de calle cuando se les llevó a ciertos albergues temporales en la cuarentena de hace un año? ¿Cuál es el seguimiento que se ha hecho? ¿Han crecido o ha decrecido el número de personas de calle, que se llama personas que están en vulnerabilidad? ¿Cuáles son realmente los proyectos y programas que están haciendo ahí? No podemos seguir pensando, es que las mujeres, pobrecitas, mujeres, madres solteras, pobrecitas. Solo focalizando a las mujeres, donde te das cuenta que estás dividiendo más a la sociedad, estás acrecentando más el dolor. En donde tendría que el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la CENESID, el Consejo de Educación Superior del CES,
Todos trabajar en conjunto para hacer una educación de vanguardia, en una educación que sean todos por igual. Todos somos seres humanos, hombres, mujeres, somos seres humanos, seres de luz. Por ende, tienen que todos ser tratados de la misma manera. Yo presenté un proyecto de ley cuando era dirigente nacional y yo justamente decía, es que, no, es que todos somos seres humanos, señor. Señor asambleísta, todos somos seres humanos. No le ponga sexo, solo ponga seres humanos. Sí, no podemos seguir segmentando o privilegiando a uno a otro, porque generas estos conflictos. Mira, un subsidio mal focalizado va a generarnos problemas, porque genera pobreza. ¿Por qué genera pobreza? Porque una persona que gana 400 mensuales, que es el salario básico unificado en el Ecuador, ¿cierto? Gasta más o menos $1 diario en pasajes. Son $20. Pero ya no va a ser lo mismo el próximo mes cuando suba la Constitución, claro, cuando suba el precio, ¿no es cierto? Porque cuando sube el combustible, sube todo, es por sentido común. Y esta gente no tiene sentido común, es que nunca ha trabajado y nunca ha vivido realmente la necesidad. Nunca se ha parado en un mercado y no sabe ni siquiera comprar una libra de papas, porque ni siquiera sabe diferenciar qué es papa. Entonces, esto se puede convertir en un gran problema social. Mira, el 1 de octubre, el pasaje sube en Quito. En esta discordia de dos alcaldes que no sabemos quién mismo es, Guarderas, Yunda, Guarderas, es una locura. El pobre hombre desesperado, Yunda, habla cualquier disparate que le sale del estómago. Creo que el pobre tiene que hacerse tratar en un psiquiátrico. Dice que el costo del metro va a ser cero. La tarifa cero. Que van a subsidiar o a subvencionar. Y sube el costo del pasaje del trole. Entonces, ¿quién le entiende a este pobre ciudadano? Y dice, ahí está, las ficciones, ¿no? Que es un empresario, un gran empresario. Pero un gran empresario sabe que los sistemas cuestan. ¿Qué acaso va el señor a empujarle al metro ida y vuelta? Y así le empujara, también se van a desgastar las rieles, se van a desgastar los asientos, se van a desgastar, se deteriora las cosas. Y eso tienes que hacer mantenimiento. Y ese mantenimiento demanda recursos. Si va a subsidiar o a subvencionar, ¿cómo diablos va a manejar esa situación? Claro, que dejo sentado que el metro del Ecuador, el metro de Quito, jamás entrará en funcionamiento, señores. Esa obra es un elefante blanco. Esa obra nunca tuvo que realizarse. Eso fue tapadera para robarse el dinero. O regresen a la historia. ¿Cuánto costaba inicialmente y ahorita cuánto nos está costando? Casi el doble. Vamos para el triple de lo planificado. Mira que ni siquiera tienes como el metro de Madrid, como el de Nueva York, el de Washington, ¿no es cierto? Almacenes para adquirir ahí las cosas, hermano. Ni baños no hay, pues, hijo. Así de disparatados son las cosas. Entonces, esta boda, en vez de haber sido de felicidad, más bien fue de infelicidad para los ecuatorianos y especialmente a los quiteños, porque realmente no condolerse y no estar a la altura de la situación, no entender la problemática de la ciudad. Vivir con dos alcaldes, vivir en una inoperancia y una corrupción galopante, porque cada uno está haciendo lo que se le da la gana, cada uno hace sus operativos y cada uno extorsiona y chantajea a los conductores, a los motociclistas, a los dueños de locales, se valen de cualquier pretexto, de la mínima, para querer sancionar y ver si sueltan alguito de platita y yo salvo por lo menos el día o la semana. Entonces, eso es triste en una ciudad, pero es triste verle a una población impávida, una población silenciosa, cobarde y que ha aprendido todos estos 14 años de pérdida social a hundir la cabeza como el avestruz y aguantar lo que venga. Entonces, no es de esa ciudad, Quito, luz de América, de esa ciudadanía altiva, gallarda, que enfrentaba las realidades, enfrentaba a los
a la oligarquía que enfrentaba a estos déspotas, a estos mentirosos, les poníamos en donde tuvimos que ponerles. El Ecuador en 7 años cambió 7 presidentes y creo que el último movimiento forajido que fue de Quito fue de ciudadanos, la última generación, como tú decías, de 50 años, que luchábamos por el bien común. Ahora vemos oportunistas disfrazados con sus títulos de cuarto, tercero nivel, que hablan bonito, pero lo único que van es a robar, a saquear las arcas del Estado, a beneficiarse ellos, a aparentar ser lo que no son. Y después están prófugos de la justicia por ahí, sabemos que están unos cuantos prófugos por Europa, sí mismo, otros por Estados Unidos, y que el brazo de la justicia sigue más dormido que la momia de Tutankamen, entonces no pasa nada aquí. Este es el país que tenemos, esta es la ciudad que tenemos. Y ese es un deber y una obligación que tendría que hacerse de inmediato. Claro, el censo del 2010 está, el 2020 está ahorita, fue suspendido por la pandemia, pero las proyecciones nos dicen claramente que hay un posible registro un registro que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio del 2021 se hizo una proyección, se ubicó en el 32.2% y la pobreza extrema a nivel nacional del 14.7%. Mira esos datos, y yo no sé ese señor, mira, yo tengo estos datos, y yo no sé el ministro de Finanzas con su equipo de tanto sábelo todo y que tantos años ha estado en la universidad que no conozca esto, que no tenga estos datos en su cabeza, pero de preocupación. Uno, cuántos políticos tiene que estar todos los días revisando las estadísticas, todos los días buscando, viendo cómo están las encuestas de Sedatos y de otras más, que dan información y te sirve para hacer la proyección. Entonces, si no entienden esto, estamos hechos pedazos, ¿viste? Una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita familiar está por debajo de la línea de pobreza. En junio del 2021, la línea de pobreza se ubicó en el 34.71 mensuales per cápita, mientras que la línea de pobreza extrema en 47.74 mensuales per cápita. Según estos datos, el 32% de ecuatorianos viven con $2.82, $2.82 por día. ¿Ya? Y el 14.7%, estamos hablando de pobreza extrema, viven con $1.59 al día. Mira, entonces, que estos datos no tengan y no puedan presentar un presupuesto, una partida presupuestaria coherente, racional, basado en las cosas reales, nos generan problemas sociales a futuro. Entonces, hay que dejar de estar haciendo ficciones, mandarnos unas películas que no son coherentes, que no estamos a la altura. No podemos ser tan soberbios de seguir creyéndonos las mamás de Tarzán y ponernos encima de potencias del mundo que nos llevan, pero por delante, sobre 1/1000, pues. ¿Cómo te comparas Ecuador, 17 millones y medio de ecuatorianos, con una potencia, la primera potencia del mundo comercial, el país más poblado del planeta Tierra? 1.448 millones de chinos. ¿Cómo vamos a decir que nosotros estamos encima de los manes, por Dios santo? Yo les pido al pueblo ecuatoriano, no se dejen engañar, no se dejen mentir, no se hagan ficciones. Ese es un problema que nos va a llevar, nos está llevando a tener terribles problemas. Tomen en cuenta que se avecinan las nuevas elecciones seccionales. Estamos aquí a menos de un año y 5 meses prácticamente de elegir alcaldes y prefectos. Dejen de vivir aparentando ser lo que no son. Seamos reales, seamos sinceros. El país está en soletas. Tenemos que llegar a un pacto social. El Concilio Ciudadano que propuso como proponente, que encabezó y lideró Contigo es Posible, es la vía que puede tener el país, pero todos con la verdad en la mano. No podemos seguir subvencionando y subsidiando a los que hacen dinero, mientras castigamos a los que con lo poco tienen que enfrentarle y apalancarle al país. No, no es así. Tenemos que invertir las fórmulas. La gente tiene que dejar ahí. Están recortando personal en el sector público. No manden a gente operativa, manden a esa gente que
no hace absolutamente nada que ser tecnócratas, burócratas que entorpecen los procesos. Yo, en mi calidad de presidente de la República del Ecuador, mi primera decisión hubiese sido sacar a todos los títulos de cuarto nivel y dejar solo los necesarios de tercer nivel para que ellos salgan a generar empresa, que ellos levanten las empresas, porque se supone que tienes todos los insumos, tienes los conocimientos, tienes todas las herramientas tecnológicas, científicas, académicas. ¿Cómo vas a ser posible que le pidan a un bachiller que vaya a emprender? Claro, los emprendimientos les vamos a prestar. Y salen con los disparates en ruedas. Les vamos a prestar $1,000 millones de dólares al 1% por 30 años. Hasta ahora no vemos $1,000 prestados y bajo esos parámetros. Cuando hemos manejado en mi calidad de expresidente de 3 cooperativas, sabemos muy bien que al 1% es pérdida. Entonces, esas mentiras, pueblo ecuatoriano, no las sigan aceptando. Rechacen la mentira, rechacen el engaño. Tenemos el Internet, tenemos información en la nube que te va a desasnar, te va a abrir los ojos y vas a tomar decisiones en base de los datos de las mismas instituciones del Estado, que por soberbia, por orgullo, por narcisismo, por egocentrismo, las autoridades se les pasan por encima de las galletas y lo único que generan es más pobreza, más división social y más conflictividad, que estamos viendo que hoy por hoy las calles del Ecuador se ha tomado el crimen organizado, las grandes mafias y el sicariato está arrasando con un buen grupo de ciudadanos. Gabriel. Es penoso, Joffre, toda la situación que pasa en nuestro país para valorar todo lo que pasa en nuestro país en cualquiera de los ámbitos. No hace falta, ya sabes, no hace falta ser tan iluminado. Yo creo que sí, y siempre seguiremos diciendo, yo creo que aquí hay un problema, es un problema social, es un problema cultural, es un problema de la población. El decaimiento moral, el decaimiento de la autoestima, decaimiento de ese vínculo incluso familiar hace que se pierdan esos buenos principios que hace muchísimos años en nuestra generación, por ejemplo. Podremos contar muchas historias de cómo fuimos educados, de cómo fuimos reprendidos, cómo fuimos disciplinados, de aquellos momentos en el cual se ha disfrutado y se ha padecido del aspecto económico, pero se ha podido salir adelante porque nos han enseñado a trabajar, nos han enseñado a sufrir y a esforzarnos. A día de hoy todas esas cosas pues no la sociedad no está consciente de todas esas cosas, simplemente está consciente de tener un teléfono móvil o de tener algún televisor de pantalla plana, de tener comodidades y eso es lo que transmite a los hijos esas comodidades sin ser meritorios. Valores que realmente hacen que se prepare la persona, sea hombre o mujer, joven o niña o niño, se preparen para el día de mañana. Muchas de las veces que yo estoy en una casa y han venido a visitar y viene una chica con su niño y le dicen a la tía como le quiere y le ve de vez en cuando, le piensa a atenderlo bien, le empieza a darle de comer, incluso un niño que ya tiene 7 años, y la mamá se ofende, no se ofende, se siente molesta y le dice, no tía, no, eso está mal. Él tiene que saber comer, él tiene que ubicarse en la mesa, él se debe coger su silla y sentarse. No, darle haciendo es algo que no debemos y yo no lo voy a dar haciendo. Prefiero que riegue hasta que aprenda a comer y sepa coger la cuchara y sepa hacer las cosas, sepa sentarse, sepa decir un buen provecho, sepa decir Dios le pague o muchísimas gracias. Sepa estas cosas que son importantes porque el día de mañana cuando sea más joven yo seguro que yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a mantener. Entonces lo que estoy preparando a día de hoy es un niño que sea útil el día de mañana, que sea autosuficiente de hacer las cosas por sí solo. Esto naturalmente en los padres, muchos de los padres
se jactan a decir, no, es que yo le voy a dar un mejor regalo, un iPhone, le voy a dar un mejor regalo, una cadena de oro, un anillo, le voy a dar un mejor reloj. Es que es una estupidez realmente, es una brutal estupidez de crear todo de ese tipo de regalos. Son niños que no les importa nada. Si a mí mismo, miren, yo no tengo ningún reloj. Por ahí hay un reloj que tengo, no, no es que tengo, por acá tengo un reloj que ni siquiera, miren, no es por nada, no, ni siquiera tiene batería. No me hace falta. No porque, miren, es que voy a ponerme dos relojes en cada mano para decir, miren lo que yo ando así. No, soy una persona normal. Cuando tengo que ponerme una camisa, me pongo una camisa. Si tengo que ponerme una camiseta, me pongo una camiseta y voy tan humildemente, pero con respeto. Alguien que me quiera faltar respeto, obviamente, con el respeto se hace entender. No es con la grosería. Perdone, usted sabe esto, genial, pues mire, esto si no lo sabe le voy a explicar. El proceso, procedimiento, cualquier cosa que se tenga que discutir. Entonces, uy, es que he cometido un error. Pues hablar por hablar, muchas de las personas se equivocan al juzgar a las personas, se equivocan a decir de aquella persona que ni siquiera la conocen, que ni siquiera saben. Y esto sucede mucho por las personas que ni siquiera se conocen a sí mismas, personas que ni siquiera se preocupan en sí y se preocupan en el resto, se preocupan en vivir la vida ajena. Y eso es sorprendente. ¿Qué, qué poder que tienen las personas de no es capaz de vivir su propia vida y se preocupan en vivir la vida ajena? Esto es un decaimiento social, es un decaimiento cultural. ¿Por qué cultural? Cultural no solo significa, no es cultura, no es que solamente hay que saber qué es la riobambeña o lo atabal o música tradicional nuestra o gastronomía nuestra. Esto es cultura, no. Cultura es muchas cosas. Cultura es muchísimas cosas. Habla del vocabulario, habla de cómo entenderse, de cómo comunicarse, habla de muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí siempre lo digo yo, lamentablemente, es un problema social, es un problema cultural, que no hace falta hacer un estudio social, es un estudio científico, pero es palpable esa situación. Ha venido unos señores del Ecuador, que nuestro país está bastante bien, que está sumamente bien, pero y sale la conversación, ¿no? Y sale la disputa por acá, disputa por acá. No, pero es que vemos las noticias, es que yo tengo familia también en Ecuador, que la delincuencia sí dice, pero es que yo no me fui por esos barrios, yo me fui por acá nada más, yo estaba por acá con mi familia y por acá me fui por acá y ya está. Sí, pero entonces no está siendo realista, no está siendo palpable, no ha palpado la situación de nuestro país. Cuando uno quiere palpar la situación de nuestro país, diríjase por los lugares que pueda usted circular tranquilamente y ve la situación de la delincuencia, ve la situación caótica del mantenimiento de las calles, de la situación urbanística, de los árboles, de las ceras, de la pintura, ve las paredes del centro gótico que tiene nuestra capital del Ecuador, Quito. Por ejemplo, las carreteras, las calles internas del mobiliario urbano, perdón, todo eso está bastante destruido comparado de aquí hace 40 años atrás, donde sí realmente esas calles estaban, el adoquinado incluso estaba en perfectas condiciones, porque antes no había adoquinado, había el adoquinado, era de piedras. Amigos, el problema social es algo que si nosotros no recapacitamos, si nosotros no nos damos cuenta, porque decimos, no, pues que yo ya vivo en otro país, es que yo acá, a mí no me interesa, no, es que es un sinvergüenza imbécil. Le digo así sinceramente. Mi nombre es Gabriel Caizaguano. Si usted me conoce, pues ya sabe, yo camino por donde quiera y cuando me dicen, Gabriel, es que tú ya te pasas, digo, no, pues que si usted es un sinvergüenza, tengo que decirle que usted es un sinvergüenza. Si es un mediocre, tengo que decir un mediocre, porque ¿qué le podemos decir? Seguir ocultando tanta tontería que hay en nuestro país es por nuestra culpa. Hoy,
Hoy tuve la oportunidad de irme, no oportunidad, tuve un inconveniente. Para todos los que están en Madrid, para todas las personas que están en Madrid, las canchas del Pozo ya no va a existir de otra manera. Me comunican que ya está cerrado y digo, bueno, y sé por qué se cierra, ¿no? Todo está vallado, está cercado todo el sector, ya no pueden entrar nadie. Y vienen otras personas, pues de Gabriel, ¿qué pasa aquí? Que ya nos van a dejar de jugar. Digo, no, es que se quita, es porque no hemos sido educados, porque no hemos sido conscientes, porque no sabemos valorar, porque no sabemos nada de calidad, porque no sabemos nada de horarios, porque somos totalmente irrespetuosos, sinvergüenzas, sucios y de todo un poco. Porque ya hasta yo ya estoy cansado de decir lo que se tendría que hacer, porque a principio se han hecho proyectos y han sido viables. Se aprueban proyectos con la función pública es porque son viables, de lo contrario la función pública no acepta nada. Más aquí en España, que a ellos no hay cómo engañarles y no, que así por acá, que así por Dios, no sea malito. Dice, no, usted cumple estas normas y listo. Entonces, claro, y me dice el señor, dice un compañero de ahí, es que Gabriel, realmente nosotros no vamos a cambiar. Digo, es verdad que 20 años aquí, la mayor cantidad de ecuatorianos que tiene más de 20 años de aquí, y seguro que tiene más de 20 años, no se ha visto progreso con respecto al comportamiento social, comportamiento como ciudadano dentro de esta palabra llamada integración, inclusión y cohesión social. Borracheras, fiestas, incluso hoy en día ya se pronuncian campeonatos de ecuavoli en las plazas de toros que tienen fuera de las poblaciones, competiciones llamadas campeonatos, y algún momento voy a tener que ir a preguntar, hacer un pequeño reportaje, decir qué es campeonato, qué es competición, qué es deporte. Ya les estoy previniendo qué es deporte, o qué es recreación, o qué es actividad física. Ya les estoy previniendo esas simples respuestas que ustedes me pueden contestar, pero algún momento iré a preguntarles. Amigos, todas estas cosas, si nosotros como hace 20 años llegamos aquí y no hemos avanzado con respecto a todo esto, ni consulados, ni embajadas, ni cancillería, ni nadie, esto es sorprendente, realmente es sorprendente que mucha gente se preocupe en perjudicar, se preocupe en dañar todo aquello que se intenta construir por personas, que hay ecuatorianos que sí les gusta darse cuenta que el estado emocional, el estado de la integridad de la persona necesita mejorarse, buscar un espacio idóneo para el comportamiento humano, para el desarrollo humano. Es lo viable en este mundo que ya cada vez evoluciona, avanza y siempre está avanzando, y nosotros, burros ahí, ahora nos vamos a otro sitio donde que es una chanchera llamada la cancha de los arbolitos. Y les digo, no, es que allá se han ido corriendo. Dice, entonces, claro, aquí hay un dilema, ¿no? Que mucha gente decía, no es que yo tengo permisos, no es que yo estoy haciendo papeles, no es que yo soy ahora el que manda. Y yo digo, pues entonces ahora deben presentarse los que mandan, son los que tienen derechos, los que tienen obligaciones. Amigos, esas cosas no son así. Hay que asumir responsabilidades está hecho para las personas que sí realmente quieren hacer algo por el bien social. Pero para hacer algo por el bien social significa no solamente ser estudiado, sino ser honesto, sino también necesita transmitir ese liderazgo, necesita transmitir disciplina, porque aquí hay muchísima gente burra, digámoslo así, para que me entienda, porque pudiera decir otra palabra, pero seguro que esa otra palabra tan técnica no me van a entender. Es decir, esa gente es tan bruta que no entiende. Con todo respeto. Por ahí nos están diciendo algo por acá. Saludos a todos mis amigos, Joffrey, Gabriel, Ángel Panimbosa, seguro desde Ambato. Muchísimas gracias. Los principales culpables de la decadencia moral y social de nuestro país son los políticos corruptos con coraza, con honrosas opciones. Sí, bueno,
Gracias, Angelino. Angelino, buenas tardes. Muchísimas gracias por comentar. Por acá también te dice, yo prefiero pagar la multa y que estar quejándose por los elementos corruptos de funcionarios de papel. Justamente estuve hablando con una persona y me decía, Gabriel, eh, las elecciones, en todas las elecciones, la función de la mesa, existe una mesa de información en donde le facilitan a usted un certificado de que ha asistido. No puede sufragar, pero a usted les tiene un certificado. Y aunque sufrague, también les tiene un certificado. Muy bien. Como usted tiene que regresar al Ecuador y el Ecuador usted está fuera del Ecuador y eso usted no ha podido sufragar y ese certificado en Ecuador le pide el Consejo Nacional Electoral para extenderle la tarjetita. Ese certificado, aquí, Joffre, en ese entonces, cuando yo no sufragué unas elecciones, yo fui a inmigración y saqué un certificado. Certificado que me decía desde cuántos años estoy fuera de nuestro país hasta esa fecha. Y en esos años, en qué elección fue que yo no sufragué. Entonces, fui al Consejo Nacional Electoral y hice la reclamación y le dije, yo estoy fuera del país. Según la ley, yo estoy exento de la multa. Pero resulta que este señor, a un señor que estaba ahí conmigo, hoy un ecuatoriano también, dice, Gabriel, el funcionario me cogió ese papel, ese certificado y me lo rompió. Y me dijo que ese cónsul de allá de España no sabe ni leer ni escribir. Y le digo, pero, a ver, tú estás acá en España. Por algo por lo menos te peinas diferente que allá en Ecuador te peinabas. Dice, sí, Gabriel, es que allá hacen lo que les da la gana. Digo, pues tranquilamente, tú aquí ya piensas diferente, ya ves cómo son las cosas. Tranquilamente le hubieses dicho, hey, no lo rompa, devuélvame ese documento, porque ese documento, además de ser público, es diplomático. Estamos hasta ahí, Joffre. Entonces, y mírese usted, señor, deme sus datos, que yo con todos los datos suyos y de estos documentos, yo presentaré un recurso reclamando su incompetencia. Porque usted está actuando de una manera que no es la correcta. Porque yo estoy reclamando mi derecho. Pues me dice Gabriel, yo con tal de no pasar el tiempo, yo pagué la multa y ya está, yo no fui a hacer problema. Digo, pero es que por esa misma situación, nuestro país, que mucha gente dice es que somos ecuatorianos, es que somos de esto y esta, realmente ya me tienen así medio tonto decir, no es que somos ecuatorianos, sí, pero somos ecuatorianos, pero pues ¿haciendo qué? Entonces le decía yo, pues esas son una de las situaciones del por qué nuestro país, nuestra miserable idiosincrasia, no cambia. Porque no nos quejamos. No, es que las leyes están hechas para los de Poncho. Digo, no, los de Poncho que son tontos, obviamente. Pero los de Poncho que somos entendidos, que discutimos, que para discutir hay que saber, pues digo, yo también soy de Poncho. Yo discuto, pero para discutir hay que tener bases. Hay que tener esos conocimientos básicos para poder decir esto está mal. Joffre. Bueno, a ver, ahí hay una suma de terribles problemas sociales y justamente lo que nos dice Anthony Pablito Román. Yo prefiero pagar la multa. Es que justamente esa es la corrupción social, justamente ese es el fallo social. Claro, yo pago la multa, viro la cara y siguen ahí. Entonces, mañana cuando le roban a un vecino, a alguna otra transeúnte, vira la cara y se va. Pero cuando mañana le cojan y le asalten y le apuñalen a él, ahí sí va a reclamar, es que nadie me defiende. Ese es el problema social, ese es el problema mental de la gente. Son taras históricas que ya está metido en el ADN y de ciertos grupos sociales que al menos vienen de los quintiles de pobreza que han podido por ahí vendiendo 4 vacas y dejando al chulquero los 20 chanchos cruzar el mundo,
pero no más, no pasa nada más de ahí. Seguimos en ese pensamiento torpe. Entonces, ese es el problema. La corrupción, ¿cómo ha crecido en el Ecuador? Justamente con esa posición. Yo pago la multa, allá los manes hagan lo que les dé la gana, la culpa es de la vaca, ¿no es cierto? Siempre la culpa es de la vaca. Espero que hayan leído el libro de La culpa es de la vaca, porque hay un libro, por si acaso, no es que es un dicho que se me ocurrió ahorita, ¿no? Entonces, ese es el problema, que la gente no valora las cosas. No se duele de la gente. El dolor propio no ha servido para que les ayude a crecer y a mejorar como sociedad, ni como familia. Porque cuando me dice, yo prefiero pagar la multa que estar quejándose de estos elementos corruptos funcionarios de papel. Sí, cuando algo le pasa a la familia, ni va ni viene, ni chicha ni moja. Entonces, este cambio social tiene que darse ya. Señores, esto no es de tener simpatías o apatías con un director de un programa como La Calentura de las Sábanas, sino que es por sentido común. Si yo no contribuyo a que esto cambie tarde o temprano, la ley de la vida es así, te regresa como boomerang. No hagas lo que no te quieres que te hagan. Hay que sembrar para cosechar. En el Ecuador, aquí la gente viene y siempre cuando, yo no sé por qué, pero la gente cuando viene al Ecuador o sale del país, no, puta, siempre te habla de maravillas, ¿no? Y resulta que yo he visto, tienen miedo de salir en las calles de los Estados Unidos o en las calles europeas porque no saben ni carajo dónde está, porque se van a perder, pues, porque son tan tontos que ni siquiera se saben ubicar, ¿no? Aquí el día sábado, tipo 3 a 4 de la tarde, en una moto, un sicario mató a un ecuatoriano en un carro de alta gama, sí, y que hirió hasta a un niño que la bala salió perdida. Ya no estoy diciendo váyase a la forestal, a la ferroviaria, váyase al Camal, a Solanda, a la Ecuatoriana, a Chillogallo, que son las zonas bravas, ¿no es cierto? A la Bota, ya el Comité del Pueblo, que ahí sí matan y no dan recibo. Ahí matan y no entregan el cadáver, ¿no es cierto? Al menos en la parte honda de la Bota. Aquí en Ashiris, señores, en la tribuna de las Ashiris, 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, fueron avaliados 2 ciudadanos. Uno murió de contado, el otro estaba contando y peleándose la vida en un centro hospitalario de la capital. Entonces, la gente anda en su pequeña burbuja, en su medio metro cuadrado, y no aprende de los errores. Hay gente que sí ha aprendido de los errores, cayendo, levantando, tropezándose. Ya, y un fuerte abrazo a Angelito Pamimbosa, que a los tiempos se conecta, y también le felicito. Conozco su vida, su niñez muy sufrida, pero mire, yo le conozco personalmente ya a él, casi 11 años, 12 años nos conocemos con Angelito, le conozco a su esposa también. Este fin de semana su hijito se graduó de médico. Es un profesional de la medicina. Pero ¿sabes qué? Esos muchachos reconocen la labor de su padre, un artesano, un fabricante de zapatos, un hombre que va a las ferias, que tiene que dormirse en el puesto, que yo le he visto los esfuerzos, sacrificios que ha hecho, y con cariño, con amor y apegada a la religión, a su fe, ha hecho que sus hijos sean unos profesionales, pero siempre pisando la tierra. No allá en la estratosfera soñando que son ni sé qué, ni sé cuándo, que casi la incorporación de médico de Galeno casi van a ser en Marte. No, 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 no. La realidad, y eso es fundamental. Y Angelito, mi abrazo fraterno, usted sabe que siempre le aprecio mucho y las veces que sea necesaria estamos aquí para colaborarle, asesorarle y guiar. Y como él le ha dicho muchas veces, Santo Domingo, que me topé, usted me ha enseñado mucho y he llegado a algo a ser de líder porque algo mismo le aporto a la sociedad. Y eso es lo importante. Construyamos esa sociedad, pero desde la realidad. No hay que sentirse mal, no hay que avergonzarse de nuestro origen, no hay que avergonzarse de nuestros padres. Eso nos fortalece y eso nos da más credibilidad cuando uno llega a otro espacio, cuando uno sube un peldañito más de su familia.
Entonces, con humildad, con sencillez, reconociendo siempre de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. Sé que va a ser un excelente médico, sé que cuento con un médico en Tungurahua, en Ambato, porque sé que el rato que necesite el joven estar ahí para darme los primeros auxilios si fuera necesario. Pero eso es porque hay solidaridad, hay humildad, hay sencillez, hay aprecio, hay cariño, hay responsabilidad, hay respeto. Si no tienen eso, señores, vean, por más plata que tengan, por más multas que vayan a pagar, por más títulos si son legales o ilegales, el tema no es de títulos, es de ser persona, es tener algo en el corazón, valorizar lo que se tiene. Y cuidado, que cuando se pierde, comienzan a hacerse la culpa y dicen, ay, yo no valoré, no. Es cuando los padres mueren o cuando un familiar muere, no. Puta, cuando muere se tiran, ya se quieren ir juntos a meterse en la bóveda o clavarse de un carpado y meterse ahí 4 metros bajo tierra. Ah, papito, mamita, yo te quiero, perdóname. No, señor, es tarde. Hoy tiene la oportunidad de cambiar. Hoy tiene la oportunidad de reencontrarse con su origen, con su naturaleza, de dónde viene, dónde está y a dónde va. Traten de hacer las cosas mejor, porque si yo he tenido noticias terribles, al menos de esa cancha del Pozo, que prácticamente, señores, ¿en dónde creen que estaban? ¿En una letrina? Hay que dejar bien las cosas. Tenemos un problema terrible ahí con Afganistán. Va a haber mucha inmigración. Miren, cuando la gente dice que el Ecuador estaba súper bien, ¿no? Que yo vengo de ahorita del Ecuador, puta, es mentira lo que dice en ese programa. Vean, señores, el señor canciller Montalvo, nada más y nada menos que en este semestre han emigrado 8.700 menores de edad. La gente está reemigrando. Ya vinieron de Europa, no tuvieron cabeza, porque cuando vienen, tiran la casa por la ventana. Vienen, compran camioneta del año de la casa, ¿no? Como no conocen las carreteras nuestras que son un desastre, por ahí van y se pegan un buen trampolín, 4 vueltas de campana, sí, y quedan ahí en medio barranco, 300 metros abajo. Ahí hubo una familia, acordarás, en Damaguaña, San Gorquí, que se murieron, que vino de España también, señor. Y aquí se muestra mucha gente que ha venido así mismo. Otra cosa es allá y otra cosa es acá. En vez de comprarle esa camioneta para 2, 3 meses que va a estar aquí y tirarse con antena, diga, viejito, ¿qué estudiaste? ¿Realmente sabes hacer? ¿Qué te parece? Te apoyo para que te pongas un tallercito. Veamos más mercadería para que amplíes el negocio. Eso le va a servir más a su familia que venir aquí a lamparosearme, comprarse una camioneta del año, una Toyota Hilux, que ni siquiera sabe cuántas libras de presión tiene que tener el neumático, coge en una barranca y se va de oreja abajo. Y la culpa es de la vaca, ¿no es cierto? Es que estaba lloviendo, no, es que estaba haciendo sol, no, es que siempre buscamos una excusa torpe para hacer y reconocer que nosotros somos el problema. Nosotros los ecuatorianos, como seres humanos, somos un terrible problema. Somos una raza realmente que no les gusta que digan raza, pero ya es una raza mismo, puta, pero realmente de última. Ya maduren, crezcan. Están allá, señores, dejen de fumar, dejen de tomar, dejen de estar buscando mozas, dejen de estar creyendo que un árbol es un higiénico, pues que tienen que ir a hacer la defecación, orinarios. ¿En qué mundo viven? Pues estamos en el siglo XXI, señores, 2021. Hemos entrado a la tercera década del siglo XXI. Mientras que las potencias y cierta gente estamos ya queriendo conquistar Marte, la Luna, ¿no es cierto? 4 años de vida puede tener un humano en Marte según análisis y investigaciones que se ha hecho. Esa es la proyección del margen de vida que tendría un terrestre en Marte. Pero tarde o temprano vamos a mutar, vamos a vivir. Pero vamos a seguir pensando como aquí. Yo por eso le digo a Small, vea, compañerito, frene esa fritada, hermano. ¿Cómo va a sacar de este planeta a estos monstruos? Porque realmente somos unos monstruos que vamos a destruir todo un sistema planetario, el universo. Les vamos a destruir las galaxias porque somos terriblemente nocivos. Para terminar y concluir esta jornada, realmente a don Carlos Villagrán, gracias por seguirnos. También se conecta a los tiempos. Yo sé que sus ocupaciones y sus tareas siempre tienen que ser prioritarias, pero cuando tienen tiempito, qué bueno que
regresen a las transmisiones, igual que Angelito, y hagamos conciencia de lo que estamos haciendo y más que todo, hagan compromiso con ustedes y con sus familias. No piensen en los demás, piensen primero en sus familias. Reconstrúyanse y sanen sus heridas, superen sus traumas, sus complejos y agradezcan a la vida que les puso una oportunidad de estar en primer mundo. Y dejen de pensar como ecuatorianos, a la latina, ¿no? Yo tengo aquí el fin de semana, hermano, ciudadano americano, ya residente americano, verás. Creo que no te llega ni 40 años, allá te puedes vos jubilar cuando quieras. Que se va a jubilar y venir a vivir acá con $800. Una mano sobre la otra mano. Oye, qué juego. Mientras que yo aquí, sí, tengo gente que me dice, vean, yo ayúdeme a irme. Yo solo necesito 5 añitos sacarme el aire, loco, para venirme a ponerme unos 2 galpones de gallinas, para cambiar las herramientas de mi taller. Yo quiero, hay gente que quiere ir a trabajar, hacer capital y regresarse acá. Mientras hay gente que yo no sé qué tiene en la cabeza, que estábamos justamente con un amigo que le vuelvo a ver a los 36 años, sí, 35 años exactamente, le vuelvo a ver a este compañero ya en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, era de Fireman, y le decía, oye, mi hija está estudiando en Estados Unidos, hermano, estoy haciendo malabares para comprarme un departamento en Miami, me voy 2 meses a trabajar para completar, y el hombre dice que quiere venirse acá, no les entendemos a los ecuatorianos. Sí, o sea, valoricemos lo que tenemos y lo que logramos. Vean, señores, llegar a Estados Unidos por la puerta grande, sí, bajarse de inmigración, le diga, bienvenido a Estados Unidos, sí, a United States of America. Oiga, caráspitas, hermano, es sacarse la lotería, pues, pero no voten el guachito ganador a la basura, pues. Cualquier rato, señores, si siguen así, el mundo está cambiando. Cuidado que mañana, como nos puso México o de nuevo Visa, mañana les digan, señores, si ustedes no se regularizan, si ustedes no se encajan en las leyes de aquí, les vamos a deportar, nos vale una misa y nos vale un zapato que haya vivido 20 años, 30 años, se larga de mi país porque se larga, lamentablemente. Esa es la xenofobia que construyen los mismos migrantes de cualquier nacionalidad, incluidos los ecuatorianos, porque creen que en cualquier calle hay que ir a hacer baño, en cualquier calle hay que ir a hacer burdel, en cualquier calle hay que ir a hacer cantina, en cualquier calle hay que poner que puta como que fuera la fiesta de pueblo, sin respetar el sueño, ni la privacidad, ni el espacio de la gente. Cuidado que el mundo está cambiando y los países de primer mundo se están comenzando a cansar y están mamándose soportar a tanto migrante que no se encajan en las sociedades de sus países. Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, Australia. Ni pisan ustedes. ¿Por qué no pisan? Porque no avanzan a encajarse, porque ahí sí son mucho más rigurosas las cosas. España, bien o mal, todavía es un país entre latinado y europeo, ¿no? Que todavía es permisible. Pero cuidado, yo les digo porque tenemos información por Naciones Unidas que el problema que maneja ARNUR, que es la migración a nivel global, está teniendo serios problemas y ciertas posiciones ya muy tosudas, muy transigentes y muy innegociables con ciertos gobiernos europeos. La Comunidad Europea está cansada de la inmigración, está cansada de esta gente que se les recibe y lo único que hacen es destruir esa sociedad, lo único que hacen es destrozar toda su infraestructura y eso no es posible, eso no es permitible. Ustedes, como seres humanos, tienen la capacidad de pensar, de analizar y de actuar acorde a la realidad de cada territorio. Aprovechen esas oportunidades. Cuidado, mañana pasa como en Afganistán, ¿no? Que tendrán que subirse al vuelo, en las alerones, en las alas, para tratar de huir y caer al vacío como sucedió lamentablemente en Afganistán. Afganistán está sucediendo una cosa terrible con los talibanes, pero cuidado con este comportamiento que ya está comenzando a cansarles y llegarles a la medida a los gobiernos de otros países, les digan, señores, les ponemos un avión y se largan. A mí me importa un bledo que haya vivido una eternidad, pero si no es capaz de vivir bajo nuestras normas, nuestras reglas, bajo nuestros estándares, señores, no hay más. Ahí está la puerta, gracias por venir. Siga participando, que la calentura no está en las sábanas. Hasta el jueves.
Así es, mi estimado Jofre. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Un saludo al señor Angelino Pamimbosa. Muchísimas gracias a todos que participaron. El jueves estaremos aquí con otro programa más, con más contenido también, porque los contenidos que aquí hablamos son contenidos que se crean en el momento y participamos en el momento, no es, son contenidos que están creados, están escritos, no, que tienen un guión, no es así. Nosotros conocemos varios temas, Jofre más que todo conoce muchísimos temas y yo agradezco a ti, Jofre, te agradezco muchísimo por esa buena empatía que tienes de participar con nosotros aquí en Punto Rojo Radio, el programa La Calentura no está en las sábanas. Está siendo uno de los programas que mucha gente ha dicho, es que así debería ser los programas en televisión, pero no somos de esos programas, es Punto Rojo Radio, La Calentura no está en las sábanas, es lo que es, por eso es la diferencia. Nos vemos el día jueves, amigos y amigas. Jofre, yo, Gabriel, nos despedimos, Dios mediante, y que tengamos la oportunidad de reflexionar, y eso es lo que nosotros de aquí les deseamos, y que seamos conscientes de cualquier situación, que las que tomemos decisiones y esas decisiones sean para el bien. Un abrazo Así muy es, fuerte. Gabriel. Así es, Gabriel. Y antes de despedirme, un fuerte abrazo. Estoy en oración a Isabel de Luna, es una diputada del Distrito Federal en México que también nos está siguiendo. Ella está recuperándose de un quebranto de salud. Isabel, yo sé que has salido de muchas cosas y sé que vas a salir adelante. Ten fe en oración y sigue los instrucciones y las indicaciones de los médicos. Sé que en pocas semanas estarás de nuevo en la lucha. Sé que eres una gran líder y una gran mujer. Por algo representaste también a tu país como diputada. Te deseo la mejor de las recuperaciones y hasta el jueves, Gabriel. Muchísimas gracias, Jofre. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte. Nos despedimos y aquí en el programa, pues después del programa, música, obviamente, las 24 horas del día. Un abrazo.